Mercedes en su 24 aniversario, evento emblemático porque estamos tratando de mostrar cómo se representa una actividad híbrida vista entonces desde la sincronía de la presencialidad acá situados en la Universidad de los Andes, en el Paraninfo, y en línea a través de Zoom. Mercedes ha demostrado, como todas las demás dependencias de la Universidad de los Andes, que sí se puede trabajar a pesar de, y que realmente son 24 años bien vividos y para muchos años más, porque la universidad va a esa tecnología que todos... Me siento un gran placer de estar hoy aquí, primero porque fui profesora de la Universidad de los Andes los 3 primeros años de mi carrera, cuando ya recién me gradué de licenciado en Química en la Universidad Central de Venezuela. La dificultad de las personas a veces para emprender el protagonismo de su tratamiento, que cuando viven una enfermedad de riesgo, ocurre que a veces lo que sucede es que la persona no tiene claro para qué quiere sanar, para qué quiere curarse, para qué quiere vivir. Entonces, la enfermedad, aunque generalmente nos proporciona un mensaje, porque las enfermedades todas son mensajeros de vida, nos dicen, parece que nos dicen por aquí no es el camino, por aquí no es la vida. Y el sentido de la vida obedece a preguntas como ¿para qué vivir? ¿Será que el sentido de la vida es una fuerza espiritual? Porque aquí vamos a hablar de algo que es tan intangible como ese sentido que tengo de esa dimensión de la vida, de esa dimensión espiritual que nos hace caminar, que nos fortalece y que también nos lleva a la consecución de nuestros sueños. Entonces tiene una connotación espiritual esta pregunta muy interesante. Hay afirmaciones que dicen, vivir el sentido y la misión de la vida es una profunda experiencia espiritual. El ejercicio de la libertad personal de la cual ha hablado muchísimo este psiquiatra Víctor Frank, que estuvo en un campo de concentración y él defendió el ejercicio de su propia libertad. Esa libertad interior que nos da la posibilidad de decidir cuál es la actitud que queremos tener ante la vida y que esa actitud le proporcione un inmenso significado a la vida. Esa libertad que nadie nos puede arrancar, es decir, la última de las libertades humanas es la posibilidad que tiene el ser humano de elegir la actitud con la cual le va a hacer frente a las situaciones de la vida. Y esa libertad no te la puede arrebatar nadie. Tiene que ver con la libertad del pensamiento. Y es esa libertad la que necesitamos los seres humanos defender, ejercer, asumir y descubrirla, porque todos la tenemos, aún en las más grandes situaciones de adversidad. Tanto como saber quién soy, reconocer que existo para algo trascendente. ¿Cuál es la huella que yo quiero dejar en la vida? ¿Qué es lo que yo quiero dejar? ¿Cuál es mi idea? Y no son grandes cosas. Bueno, hay quienes hacen grandes descubrimientos y dan mensajes a muchísima gente. Pero ese trascendente que yo siento que es mi vida y es la huella, es importante que lo asumamos como que nos pertenece como seres humanos. Entonces, esto es la pregunta. La humanidad y el ser humano como co-creador de su realidad durante toda su historia como especie se ha hecho estas preguntas. ¿Y por qué estas preguntas? Bueno, porque es como la búsqueda del rumbo para no perdernos en este mar de incertidumbre, en este mar de posibilidades o este mar de obstáculos. Es como para no perder ese rumbo, me pregunto, en toda esta vivencia que hemos tenido como humanidad y como seres humanos, no quiero perder el rumbo. Y al no perder el rumbo me pregunto, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué siento que me haría muy feliz y le daría emoción a mi vida? Por ahí va el sentido. Y esas cosas pueden ser muy pequeñas cosas aparentemente. Estas interrogantes tan sencillas pero tan profundas nos ubican ante un magnífico y esperanzador reto para encontrarle la razón de la existencia a nuestras vidas. Por eso que es una pregunta bastante espiritual, hasta filosófica, diría yo. Okay. Para encontrar el sentido, yo quiero que simplemente hagamos una diferenciación que nos puede ayudar
en este camino de esta búsqueda y de esta construcción y descubrimiento del sentido de la vida, porque el sentido de la vida se descubre, no se inventa, no es racional, ¿sí? Es un descubrimiento hacia el interior de nosotros. Tremenda noticia. ¿Sí? No se inventa, ¿ya? Ni se halla fuera. El sentido de la vida no se halla fuera de nosotros. Y a lo mejor no lo encuentra muy rápido. El sentido de la vida, ¿verdad?, de cada sujeto como individuo define el horizonte de su vida, el horizonte referencial, el sueño, qué quiero dejar, cómo quiero vivir, para qué quiero vivir. Es como un marco muy grande que su tendencia es a no variar mucho en el tiempo, a diferencia del propósito. Es el gran marco del cual se asume la vida. Puede ser una cosa, puede ser simplemente, bueno, yo quiero, mi sentido de la vida es vivir la vida, ¿vale? Vivirla intensamente. Hay otra persona que dice, mi sentido de la vida es servir, ¿no? Mi sentido de la vida es dejar un legado, enseñar, el que sea, ¿no? Simplemente es como el gran marco. El propósito expresa las metas y anhelos de ser y construir, es el proyecto de vida. Este es el abordaje que estamos haciendo. Sin embargo, van a encontrar en la literatura que propósito y sentido a veces se utilizan como sinónimos. Entonces, el sentido tiene que ver con el gran marco para que quiero vivir y el propósito son como los objetivos que me propongo, me fijo en función de ese sentido de la vida. No obstante, suele existir dos situaciones que estamos viendo como gran preocupación en la humanidad y que estamos viviendo, que están viviendo muchos seres humanos. Uno, el vacío existencial. El vacío existencial, muchas personas viven hoy en día prisioneras de las necesidades de la vida cotidiana, de la situación económica, de las pérdidas, de los duelos. A veces muchos sueñan con la prosperidad económica, diciendo, la prosperidad económica me da esta libertad que hoy no tengo. Pero resulta que a veces llega la prosperidad económica y el vacío sigue existiendo. Y lo que soñé como que me iba a dar la felicidad, el arraigo a la vida, el sentirme contento y el sentirme pleno, no lo da. Porque la prosperidad económica está vinculada a algo que vamos a ver que se llama el hedonismo y las diferencias. Entonces, no es que no la anhelemos, no que nos dé una base y una seguridad, ¿ya? Pero no necesariamente nos da el sentido de esta prosperidad económica. Entonces, los seres humanos, por lo que hemos vivido, ¿ya? Una gran parte de la humanidad se siente como muy prisionera de esas exigencias diarias, del sobrevivir, del producir, de tener que hacerle frente a las necesidades de la familia, y pareciera que eso le quita significado a la vida, como que si la vida va perdiendo ya sentido, que la vida va perdiendo importancia. Este vacío existencial es profundo, es diferente a la frustración existencial que la vamos a ver. Tiene que ver con ese sentimiento de verdad de que la vida no vale la pena. Es la desesperanza, muchas veces la desesperanza aprendida, como que si realmente vivir no vale la pena. Que posiblemente muchos en algún momento lo podemos haber vivido, pero vivido permanentemente genera depresiones, genera ideación suicida y otras manifestaciones y por supuesto enfermedad. Un encierro psicológico, las personas se encierran a sí mismas, se encierran dentro de sí, se aíslan, y hemos vivido y vivimos experiencias, sobre todo con el confinamiento, la cuarentena, de realmente un encierro. Y un encierro acompañado de algo que se llama el silencio parlante. El silencio parlante es los pensamientos permanentes, pensamientos intrusivos, invasivos y no necesariamente sanos. Yo no diría que positivo, pero no necesariamente sano. Eso se llama el silencio parlante. Cuando el vacío existencial es muy profundo, porque hay desesperanza aprendida, lo que se recomienda es ayuda especializada. Otras personas que me puedan ayudar a mirar la vida de otra manera. Y primero,
a encontrar que sí hay un sentido. En el vacío existencial, la creencia es no hay un sentido. ¿Ya? Entonces, empezar por encontrar que sí hay un sentido. La frustración existencial es diferente, o sea, no tiene la connotación tan profunda del vacío existencial, pero también la humanidad lo está viviendo. La frustración existencial es, yo sé que la vida tiene un sentido, pero yo no encuentro el mío. ¿Ya? Entonces ya hay la creencia de que está oculto, que es inconsciente, y hay las personas que tienen frustración existencial, lo que hemos vivido, porque yo he vivido frustración existencial también. Hay una búsqueda infructuosa de encontrar sentido. Si yo lo busco y no lo encuentro. Un poco lo que ustedes decían de no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil descubrir. ¿Por qué? Primero, bueno, algunas de las causas, no son todas. A veces hay una falsa creencia de que encontrar el sentido es llegar a la iluminación, a encontrar algo demasiado poderoso, muy grande, de una gran significación, que sea algo extraordinario. Y resulta que encontrar el sentido no es extraordinario, es cotidiano, es sencillo. ¿Ya? Entonces, cuando existe la mitificación o idealización del sentido de la vida, por supuesto que es muy difícil descubrirlo, ¿no? Porque hay la idea de que hay que llegar a un estado de iluminación. No digo que habrá personas que lleguen a ese estado, en la meditación, en el contacto con sí mismo, en la búsqueda con su propio encuentro, con su propio estado de soledad. A ver, hablamos de soledad o compañía, ¿no? Porque la soledad no existe, la soledad es un sentimiento, de un estado. Y esto lo podemos conversar después. Y además, porque las personas no tienen conciencia cuando hay frustración existencial de sus propios recursos personales, sus potencialidades, sus capacidades, su identidad, ¿no? Entonces hay que trabajar un poco la identidad. ¿Cuáles son los caminos cuando hay frustración? Cuando hay vacío, ya vimos la necesidad ya de una ayuda más profunda porque hay desesperanza. Aquí no hay desesperanza, aquí hay esperanza, pero con falta de herramientas para descubrir ese sentido de la vida. Entonces, es importante seguir estimulando la búsqueda, pero sobre todo descubrir e identificar mis potencialidades, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis oportunidades. Y oportunidades siempre hay. La persona con frustración existencial dice, no, porque yo no tengo oportunidades. Sí las hay, pero hay que buscarlas. Y la búsqueda pasa por ponerse en contacto con el propio ser, con las propias potencialidades y con lo que yo soy capaz de hacer. Ahora lo vamos a ver con las pistas para encontrar el sentido, lo que yo soy capaz de hacer como ser humano: dar, recibir, crear, transformar. Descubrir las fortalezas personales y dar referentes concretos y personales, es decir, pero tú has hecho tal cosa, o yo he hecho tal cosa, yo he logrado tal cosa. Aún a pesar de esta situación, yo he tenido éxito en tal emprendimiento. Todas esas cosas que forman parte de la historia personal son los referentes sobre los cuales podemos cimentar la búsqueda del sentido. Y como decía Víctor Frank en su libro El hombre en busca del sentido, la búsqueda del sentido es la fuerza primaria del ser humano. No es una racionalización, no es un invento, ¿no? Secundario. Representa el fenómeno más humano que pueda existir. Todos los seres humanos en algún momento nos hemos hecho esa pregunta. Creer que es posible es la clave para que suceda eso que anhela. Si yo no creo que es posible, no lo voy a lograr. Encontrar el sentido. Hay algunos aspectos importantes. Primero, mirar la historia personal. ¿Cuál es mi historia? ¿Cómo la miro? ¿Qué reivindico de mi historia personal? Porque es que si yo no reconozco mi historia, ¿cómo voy a reconocer quién soy hoy? ¿Ya? Yo soy producto de esa historia. Pero es muy importante verla desde la relectura de la historia como un camino de superación de obstáculos, de logros, de gratificaciones y de resiliencia.
un error o una caída o como lo llamamos, algo, una experiencia frustrante enseña el doble que Sí. más que nada, porque uno hace revisión. Entonces, ver la historia como la que nos ha proporcionado la identidad de lo que somos, la identidad de lo que yo soy, la identidad de lo que es cada uno de ustedes. Y además, reconciliarnos con esa historia. Miren, lo importante, y eso lo hemos visto en psicología, mis colegas que están aquí lo saben, no es lo que uno ha vivido, sino como uno lee lo que vivió, la significación que uno da a lo que vivió. Hay un libro que se llama El patito feo, de Boris Czulik, no me acuerdo muy bien el apellido, que él dice, el trauma en la persona no es tanto lo que él ha vivido, sino hay dos momentos, vivir la situación y darle el significado a la situación. Lo más traumático es el significado que le da, porque tiene que ver con nuestro sistema de creencias. Entonces, resignificar la historia es fundamental. El otro elemento es encontrar que las crisis son propias de la experiencia humana. Las crisis son propias de toda experiencia, de toda la vida, siempre van a existir. Y cada situación es una demanda a ser satisfecha. Si nosotros la satisfacemos desde la posibilidad, desde el entusiasmo y desde la idea de que algo podemos contribuir a que esa situación se haga menos tensionadora, menos estresante, nosotros estamos abriendo oportunidades. Pero las crisis siempre van a existir. Muy importante, que tiene que ver con las crisis, tiene que ver con la libertad interior, ¿verdad? Que es decidir la actitud y sintonizar el sentido genuino, no impuesto. Porque muy posiblemente muchos de nosotros, muchas de las personas que están escuchando, le fueron impuestos muchos sentidos de la vida, muchas metas, de los padres. Ustedes saben que desde el nombre que a uno le adjudican el día que nace tiene que ver con la expectativa de sentido de la vida que la familia tiene con respecto a uno. Yo tengo los dos nombres de mis abuelas, mi abuela María y mi abuela Cristina, menos mal que se llamaban así complementados. Y bueno, se supone que yo debía ser como una mezcla de mis dos abuelos, pero cuando hay inclusive la tendencia en las familias de nombres que se repiten generación tras generación, allí ya hay un comienzo de un sentido. Y luego todos los demás, el niño debe ser esto, el niño va a ser esto. Entonces uno le van imponiendo proyectos de vida, sentidos de la vida. Pero llega un momento en el cual uno se puede preguntar si ese es realmente el sentido que quiere, aunque vaya a veces en contra de las convenciones sociales. Y algo importantísimo, ejercer la libertad del sufrimiento. El dolor en la crisis va a existir siempre. El dolor es parte de la vida, el dolor físico y el dolor emocional. Victimizarme es decidir que yo voy a alargar eso y lo convierto en sufrimiento. El sufrimiento es una elección, el dolor no. Entonces vemos personas que viven una situación y ahora que vivimos todas estas situaciones difíciles, bueno, voy a continuar con esa desesperanza o ya la situación es otra y yo puedo vivirla de otra manera. Eso se llama ejercer la libertad de sufrimiento. Tengo un duelo, ¿hasta cuándo voy a alargar este duelo? Tengo una pérdida, ¿hasta cuándo voy a alargar el dolor por la pérdida? Una separación, ¿verdad?, de pareja, la separación de los hijos, todo eso son situaciones que entristecen, que generan duelo, que generan revisión de la vida. Alargar ese dolor, convertirlo en sufrimiento, es una decisión personal, se llama la victimización. Okay. Y preguntarme, ¿cuál es mi responsabilidad en la vida? ¿Ante quién o quiénes soy responsable? ¿Ante quiénes yo quiero responder? Puede ser ante mí, puede ser ante mis hijos, puede ser ante mi país, puede ser ante la universidad, ¿verdad? Eso depende de cada uno. Fran decía, solamente pensar en que yo voy a dejar un legado y ser testigo de este terror como fue el Holocausto, me hizo mantenerme vivo. Y tú, ¿verdad? Así, de primero la lista para ir al horno crematorio y algo se inventaba para
no llegar ahí. Él decía, no resistían los más débiles, los más fuertes, perdón, resistían a aquellos que tenían un para qué vivir. Y hay que ver lo que vive un campo de concentración. Afortunadamente nosotros nunca lo hemos vivido, ¿no? Entonces, encontrar sentido a esta nueva forma de vivir constituye un reto, pero también una esperanza. Entonces, ¿cómo nos acercamos? ¿Qué otras pistas tenemos para acercarnos a ese sentido y propósito? Primero, escuchar la sabiduría interior, la intuición, la meditación, la atención plena, el ponernos en contacto con nosotros mismos. Nuestras recomendaciones finales: que cada objetivo en la vida nos confiera satisfacción y aliento para levantarnos por las mañanas y luchar por aquello que deseamos. Que nos reencontremos con los valores de la creación, de lo que podemos dar, del experienciar lo que podemos agradecer y el significado que le damos a la vida, y la actitud cuando las cosas ya no las podemos cambiar, la libertad interior, la aceptación, el gozo y el entusiasmo.